Muy bien, continuando con las exposiciones el día de hoy en el segundo Congreso Científico Peruano de Recursos Nativos del Perú, tenemos un tema muy interesante y también relevante para nuestro país, que es la conservación y caracterización de accesiones del Banco de Germoplasma de Olivo del INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agraria. El día de hoy nos acompaña el magíster Luis Humberto León Mendoza, quien va a tocar ampliamente el tema y sobre todo hablamos de un banco de germoplasma que es vital para nuestro país, ya que en épocas de escasez o épocas de algún tipo de situaciones muy adversas, sirve mucho para poder establecer lineamientos de cultivo a posterior. Bien, doctora Marleni, por favor, si puedes brindarnos, permíteme, puedes brindarnos el perfil del doctor Luis Humberto León. Ahí estamos. Adelante, doctor. Gracias. En esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros al magíster Luis Humberto León Mendoza, licenciado en Biología, Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con maestría en Ciencias, con mención en Biotecnología Agroindustrial y Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo, con un perfil académico y profesional orientado a la calidad de investigación en el rubro industrial. En el transcurso de su desarrollo profesional, ha desarrollado diversos conocimientos en el manejo y manipulación de equipos de análisis a nivel de destilación, análisis de cervecería, el manejo de diferentes tipos de equipos, gestión de calidad, análisis físico-químico, microbiológico, procesos de saneamiento, sanitización, control de plagas, buenas prácticas de manufactura, inocuidad alimentaria, desarrollo y diseño de bioprocesos, elaboración de productos fermentados, manipulación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Adelante, estimado magíster Luis Alberto. Listo, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación y también al director de la Estación Experimental Agraria Tacna, el ingeniero David Casanova, y al programa Pro Agrobio, que vienen apoyando y financiando las diferentes investigaciones en el cultivo del olivo. Sin más dilación, el día de hoy vamos a tratar lo que es conservación, caracterización de accesiones del Banco de Germoplasma de Olivo de INIA. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de este cultivo acá justamente en Perú, la importancia del olivo a nivel nacional, regional, la importancia de los bancos de germoplasma, el programa nacional para el mantenimiento, conservación y valorización de los cultivos, caracterización agromorfológica, consideraciones agronómicas y comerciales en el cultivo de olivo y los resultados, logros y avances que hemos obtenido en la Estación Experimental Agraria Tacna relacionados con el cultivo del olivo. Iniciemos hablando del cultivo. El cultivo es básicamente un cultivo milenario. Se ha desarrollado junto con la propia civilización humana. Estamos hablando de un cultivo que se vino desarrollando desde hace más de 2000 años. Sin embargo, el origen de este cultivo en Perú inicia en los años 1560 con don Antonio de Rivera, el cual justamente en estos años trajo las primeras tres esquejes justamente a Perú. Hay que tener en cuenta que durante la conquista, la colonización, el cultivo de olivo era muy valorado en España. Por tanto, traer este cultivo al Perú o a las colonias era básicamente ilegal, pero este cultivo ingresó básicamente de contrabando y posteriormente se propagó por todo el sur del país, llegando a regiones como son Acarí, Yauca, Camaná, Hilo. Posteriormente ingresó a Tacna y luego pasó a otros países como Chile, Argentina. Hay que tener en cuenta de que aún se conservan algunos de estos ejemplares que ingresaron inicialmente al país.
En estas tres imágenes que ustedes pueden observar son los olivos centenarios que se ubican en los anexos de Alastaya, Pocoma y Miraflores, que son anexos de la Estación Experimental Moquegua en Hilo. Hay que tener en cuenta que estos olivos han sido enteramente estudiados. Si bien aún no se ha hecho la difusión de estos resultados, es un patrimonio histórico que tenemos vivo en nuestro país. Por tanto, la investigación referente a este cultivo resulta primordial. Con respecto al olivo y su comportamiento a nivel nacional y regional, hay que mencionar que Perú es el 10º productor mundial en aceituna, es el 3er país en rendimiento y es el 11º con respecto a la superficie cosechada. Hay que tener en cuenta de que Perú está ubicado entre los 10 países de mayor producción, teniendo en cuenta que el olivo se originó en el Mediterráneo, sitúa al Perú como un productor interesante y con mucho potencial en este cultivo. Hay que tener en cuenta que si hablamos ya en nuestro territorio nacional, el 76-80% del cultivo, teniendo en cuenta datos estadísticos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, nos menciona de que Tacna está con el 80%, siendo otras regiones como La Libertad, Lima, Ica, sin embargo, el principal productor es Tacna. Además, mencionemos que desde el 2012 hasta el 2022, la tendencia con respecto a la producción y la superficie cultivada de este cultivo presentan una tendencia ascendente. Por tanto, la conservación de este cultivo también resulta de importancia. Ahora, pero no solamente hablemos de que el cultivo de olivo es de importancia solamente porque la producción, el lugar estratégico del Perú a nivel mundial como productor o teniendo en cuenta que la superficie, la frontera agrícola se ha incrementado. No, no solamente eso. Hay que decir que en este caso la aceituna de Tacna se encuentra dentro de las 10 denominaciones de origen que existen en nuestro país, teniendo en cuenta que la aceituna ocupa un espacio junto con el cacao, el pisco, la cerámica de Chulucanas, el payar de Ica, el lote de Lambayeque, la maca de Junín, pero ¿qué es una denominación de origen? Básicamente va a ser un signo distintivo de el nombre de una zona geográfica para designar, distinguir y proteger un producto. En este caso, la aceituna tacneña presenta características organolépticas, características sensoriales con respecto a su producción netamente únicas en este cultivo. Ahora, hemos hablado de la importancia del olivo y por tanto hay que hablar de su conservación. Por tanto, hablamos de los bancos de germoplasma. ¿Qué es un banco de germoplasma? Básicamente un banco de germoplasma va a ser una área orientada al almacenamiento de la variabilidad genética correspondiente a una especie. Es decir, nos va a ayudar a salvaguardar esta variedad, en este caso el olivo. Hay que tener en cuenta que el banco de germoplasma de olivo es un cultivo relativamente joven. Fue implementado el 22 de noviembre del 2019 y desde la fecha se vienen realizando diferentes estudios en el banco de germoplasma. En los bancos de germoplasma, como ya se mencionó, va a ayudar también a salvaguardar la seguridad alimenticia, evitar la reducción y pérdida de la variabilidad genética. Hay que tener en cuenta de que muchas veces los productores siempre apuntan a cultivos altamente productivos. Por tanto, otros cultivos en los cuales ellos desconocen o consideran que el rendimiento no es el adecuado o el manejo se les complica, dejan de sembrar ese cultivo. Por tanto, esas variedades se empiezan a perder. No solamente eso, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, como es el caso de los olivos centenarios, son cultivos que empezaron a caer en el olvido. Por tanto, una forma de poder evitar esta pérdida es a través de un banco de germoplasma. Además, con un banco de germoplasma se va a poder impulsar las investigaciones relacionadas a la valoración del material genético, porque obviamente vamos a contar con un área y un espacio para las investigaciones. La accesibilidad a material genético para establecer programas de mejora. Obviamente, si yo deseo mejorar un cultivo, primero tengo que tener bien identificado cada una de las variedades, tengo que tener identificado sus características para a partir de eso hablar de un mejoramiento genético. Y obviamente, una vez que tenemos implementado ya esta área, nos va a poder establecer programas nacionales. Cada vez
obviamente mucho más eficaces y mejorando y manteniendo la sostenibilidad del cultivo. Para eso se creó justamente este programa que es ProAgrobio, que es mejoramiento de los servicios de investigación en la caracterización de los recursos genéticos de la agrodiversidad en 17 departamentos del Perú. Hay que tener en cuenta que este no es el único banco de germoplasma, hay diferentes bancos de germoplasma a nivel nacional. Contamos con un banco de germoplasma de algodón en Lambayeque, contamos con un banco de germoplasma también de algarrobo, contamos con bancos de germoplasma de pasifloras en Lima, así de que a nivel nacional contamos con diferentes áreas destinadas a la conservación de los recursos de la agrodiversidad. Ahora, pero una vez de que nosotros hemos implementado los bancos de germoplasma, es importante poder caracterizarlos, es importante poder diferenciarlos. Es por eso de que la caracterización agromorfológica y posteriormente una caracterización molecular terminan siendo de importancia para evitar sinonimias, para evitar confusiones y obviamente tener en consideración de que la accesión, la variedad que estamos conservando es netamente la que se adecúa a las características propias, ¿no? Así que vamos a hablar de qué son los descriptores varietales. Los descriptores varietales básicamente van a ser secciones de la planta que nos van a poder o nos van a ayudar para diferenciar una accesión o una variedad entre ellas. En este caso, ¿cuáles van a ser los mejores descriptores? Hay que tener en cuenta que en los cultivos, en los diferentes cultivos, los descriptores varietales van a variar y los descriptores también. En el cultivo de olivo, nosotros estamos considerando inicialmente 4 descriptores agromorfológicos. En este caso va a ser el carozo, la semilla. Posteriormente tenemos el fruto, la hoja y la forma del árbol, propiamente el árbol. Hay que tener en cuenta que con los resultados, con nuestras investigaciones y justamente comparando con investigaciones que se han realizado también en otros países, hemos determinado que tanto la semilla como el fruto son los mejores descriptores varietales para el cultivo. Obviamente, toda la caracterización agromorfológica, si bien recolectamos datos cuantitativos, también influye mucho la observación que vamos a realizar en campo. Ahora, cuando hablamos justamente de la observación y para iniciar una caracterización, primero tenemos que conocer el cultivo. En este caso, nosotros tenemos que conocer la fenología del cultivo para poder, obviamente, hacer un seguimiento y saber a partir de qué punto tenemos que iniciar la caracterización. En este caso, nosotros empezamos durante todo el año a hacer un seguimiento, teniendo en cuenta que el punto más importante que vamos a determinar es a partir del crecimiento. Una vez que nosotros estamos viendo el crecimiento del fruto y vemos ya que la maduración se va a dar en los meses de marzo, abril aproximadamente, inclusive en algunas accesiones ya desde febrero, es donde nosotros empezamos a realizar las cosechas para iniciar la caracterización. Ahora, hablemos de la caracterización agromorfológica. En este caso vamos a iniciar con la caracterización agromorfológica del fruto. Ya, vamos a iniciar con la caracterización agromorfológica del fruto. Dentro de los parámetros que vamos a ver, tenemos peso, forma, grado de simetría, diámetro transversal máximo, ápice, base, pezón, presencia de lenticela y tamaño de lenticela. Cuando hablamos en el peso del fruto, vamos a tener 4 parámetros, que puede ser bajo, elevado, medio y muy elevado, teniendo en cuenta que bajo son frutos de menor a 2 gramos y muy elevado mayor a 6 gramos. Hay que obviamente tener en consideración de que nosotros hemos podido determinar algunos frutos de olivo que llegan a pesar hasta 15 gramos. Estamos hablando de frutos de olivo sumamente grandes, los cuales están destinados a la producción de aceituna. Dentro de la forma estamos hablando básicamente en la relación que va a ser entre el largo y el diámetro del fruto, el cual va a ser medido a través de un vernier. Y como pueden ver, vamos a tener una forma simétrica, vamos a tener una forma ligeramente asimétrica y una forma asimétrica. Una forma simétrica, ligeramente asimétrica y simétrica. Con respecto al diámetro transversal máximo, imaginemos que trazamos una línea
horizontal, en la cual vamos a dividir el fruto en dos partes. Hay que tener en cuenta de que si ambos lados van a ser de similar tamaño, vamos a hablar de que el fruto es centrado. Si vemos de que hay mayor tamaño en la parte superior, hablamos de que es un diámetro transversal hacia la base, y si vemos que hay un desarrollo de mayor magnitud hacia la parte de abajo, vamos a hablar de que es un diámetro transversal hacia el ápice. Con respecto al ápice, vamos a hablar si el ápice es apuntado o el ápice es redondeado. Con la base, vamos a hablar si la base es redondeada, si la base es truncada. Con respecto al pezón, como pueden observar, va a ser ausente, esbozado, que no va a ser muy visible, y luego evidente. Con respecto a las lenticelas, son estos puntitos que pueden observar, que básicamente son los estomas, porque el fruto viene realizando procesos fotosintéticos también, en las cuales la presencia de lenticela va a ser, son muy abundantes o son escasas, y en el tamaño de las lenticelas son pequeñas o son de gran tamaño. Con respecto al carozo, vamos a observar que la caracterización también va a ser similar. Vamos a hablar de un peso, forma, grado de simetría, diámetro transversal máximo, ápice, base, superficie, terminación del ápice y número de surcos y su distribución. Con respecto a la forma, vamos a hablar de que puede ser de una forma esférica, vamos a hablar de que también puede ser ovoide, puede ser elíptica o alargada. Con respecto al grado de simetría, igualmente, imaginemos que realizamos un corte longitudinal, en las cuales si ambos lados presentan una misma simetría, vamos a hablar de un fruto simétrico. Si hay ligera diferencia entre ambos lados, ligeramente simétrico, y obviamente si realizamos este corte y vemos de que ambos lados son diferentes, estamos hablando de que es un fruto asimétrico. Similar como lo hicimos en el fruto, realizamos un corte horizontal en las cuales vamos a ver si la mayor cantidad se encuentra en la parte superior, estamos hablando que es hacia la base. Si ambos lados son similares, estamos hablando que es centrado, y si en la parte inferior hay mayor desarrollo, estamos hablando de que es un diámetro transversal máximo hacia el ápice. Con respecto al ápice, puede ser apuntado, redondeado. En el caso de la base puede ser apuntada, truncada o redondeada. La superficie puede ser lisa, rugosa o escabrosa. Con respecto a la terminación del ápice, acá hay una pequeña estructura en la cual termina el carozo, en la cual puede ser que se encuentre ausente, entonces hablamos de que es un carozo sin mucrón, o puede ser que esté presente y estamos hablando de un carozo con mucrón. Con respecto al número de surcos, básicamente son estos canales que ustedes pueden observar, el cual se hace el conteo para poder decir de que si tiene menor a 7 surcos, estamos hablando de que el número de surcos es bajo. Si es de 7 a 10, estamos hablando que es medio, y si es mayor a 10, estamos hablando de que es alto. Con respecto a la distribución de los surcos, puede ser uniforme cuando todos salen a partir desde la inserción del pedúnculo, o agrupados hacia la sutura cuando vemos de que se presentan este tipo de distribución. Con respecto a la hoja y el árbol son los que presentan menor incidencia en la diferenciación de una variedad y otra. Esto se debe a que son influenciados mucho por el ambiente. Hay que tener en cuenta que si no llevo un buen manejo de mi cultivo, la hoja se puede ver afectada, por ejemplo, con daños por deficiencia de micronutrientes. Si no hago un buen control de plagas, puede recibir ataque de plagas principales en este cultivo, por ejemplo, como es la margaronia. Hay que tener en cuenta que son muchos factores que pueden influir en la caracterización del olivo a partir de la hoja o el árbol. En este caso, nos vamos a basar en la forma, la longitud, el ancho y la curva longitudinal del limbo. En este caso, cuando hablamos de la forma, puede ser una forma elíptico-lanceolada o lanceolada, teniendo en cuenta de que voy a medir tanto la longitud como el diámetro de la hoja, y la división de estos dos me va a dar justamente este dato. Con respecto a la longitud, puede ser corta, media o larga. En el caso del ancho, igualmente puede ser estrecha, media o ancha.
Y en la curva longitudinal del limbo estamos hablando de que puede ser helicoidal, plana, hiponástica o epinástica. Con respecto al árbol, esto también es un parámetro que influye mucho con el manejo que yo le doy al cultivo. En este caso vamos a tomar 3 descriptores, que va a ser el vigor, el porte y la densidad de copa. Cuando yo hable con respecto al vigor, puedo decir que puedes presentar un vigor bajo, medio o elevado. Obviamente es visible en campo, todas estas observaciones es obviamente en campo, en las cuales hay olivos que van a presentar un pequeño tamaño, aunque tengan la misma edad. Por ejemplo, estos 3 cultivos presentan una edad de 10 años. En este caso tenemos una variedad que es Serrano Espadán, acá tenemos una variedad que es la Barnea, y este es una variedad denominada Limoncillo, en las cuales, Ascolana, perdón, en las cuales estamos viendo de que si bien ambos tienen la misma edad, su vigor es diferente, el cual no se debe al manejo agronómico. El manejo agronómico es el mismo entre los 3, pero obviamente esta variedad ha presentado un mayor desarrollo. Con respecto al porte, no, en este caso estamos tomando 2 valores en las cuales vemos si la planta crece hacia arriba, es muy evidente su crecimiento, estamos hablando de un árbol erguido, o si podemos ver una disposición básicamente en B, que es muy visible en esta imagen, estamos hablando de que la copa de este árbol va a presentar un porte abierto. Hay que tener en cuenta que estos valores agronómicos sí son importantes al momento que yo destino ciertas variedades. Justamente más adelante lo vamos a hablar con los logros y avances que hemos obtenido a partir de esta caracterización, lo cual va a presentar resultados primordiales para decidir ciertas variedades. Y luego la densidad de copa, que está acompañada justamente con esto. Acá vamos a tener una copa clara, en la cual ustedes pueden observar que el ingreso de luz es evidente. Vamos a tener una copa media, en las cuales el centro justamente de la copa aún se puede ver ciertos ingresos de luz. Estamos hablando de una copa espesa, en las cuales obviamente el ingreso de luz no va a ser evidente. Estos también son valores justamente que nosotros hay que determinar al momento que establecemos marcos de plantación, que lo vamos a hablar también más adelante. Estos parámetros sí son importantes al momento de tomar estas ciertas decisiones. Ahora, dentro de la caracterización agromorfológica hay que tener en cuenta que también podemos tomar ciertos valores comerciales, ciertas consideraciones. En este caso, como el Banco de Germoplasma se implementó a partir del 2019, nos ha permitido tomar una decisión importante, la cual es determinar la entrada de producción del cultivo, el cual va a resultar de sumamente importancia para el productor. ¿Por qué? Nosotros podemos determinar variedades han tenido una entrada en producción precoz, media y tardía. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una entrada precoz, estamos hablando de variedades de olivo que al tercer año de implementadas en campo presentan su primera cosecha. La media es a partir del 4.º año y tardía es cuando ya pasan del 4.º año o inclusive 5.º o 6.º año. Esto es importante para el productor y que nosotros colectemos estos datos porque el productor le va a poder tener la información de qué variedades le van a ser más rentables con respecto a las inversiones que él haga al momento de implementar, obviamente, sus cultivos. En este caso, el rendimiento de aceite también es un parámetro importante dentro de lo que es la caracterización agrocomercial, en las cuales podemos hablar de que el rendimiento de grasa dentro del fruto, si es menor a 18%, bajo, si medio entre 18 y 22% y alto 22%. Esto es importante para que nosotros podamos diferenciar qué variedades yo las puedo destinar para la producción de aceite o aceituna de mesa. Eso también va a ser un dato que al productor le tiene que resultarle importancia, o si es una variedad que la puedo utilizar tanto para mesa como para aceite. Y obviamente otras de las observaciones que se puede hacer en campo y nos permite pues, tomar otros valores es la presencia de plagas. Cuando hablamos de la presencia de plagas hay que mencionar de que existen variedades que son resistentes, hay variedades que son más susceptibles a ciertas plagas. Nosotros hemos podido determinar de que, por ejemplo, las variedades aceiteras son más resistentes a las plagas, por ejemplo, de margaronia, que es una plaga que ataca mucho a los cultivos jóvenes. Sin embargo, a variedades de mesa que presentan hojas de gran tamaño, ya sea, por ejemplo, la variedad calamata, son muy susceptibles al ataque de margaronia.
Obviamente otros valores que nosotros hemos recolectado es el Brix y el porcentaje de pulpa. Estos valores son de importancia para justamente las variedades que yo quiero destinar a la producción de aceituna. Esto se debe que obviamente el Brix está relacionado justamente con el dulzor que va a presentar la aceituna. Y el porcentaje de pulpa, obviamente, yo estoy buscando porcentajes de pulpa mayores, por ejemplo, a 85, 90, 95%, en los cuales todo eso es pulpa y el 5% solamente semilla. Hay que tener en cuenta de que estas variedades van a ser, obviamente, más cotizadas en el mercado. Ahora, dentro de los resultados que nosotros hemos obtenido justamente con los datos agromorfológicos y comerciales que hemos colectado es, primero, de que nuestra investigación se encuentra de la mano con los resultados que se han obtenido en otras partes de Europa, especialmente en el Mediterráneo. Nosotros hemos centrado nuestra metodología a partir de las investigaciones que ya han desarrollado obviamente en Europa, porque obviamente ellos son los pioneros en este cultivo. Y justamente estos resultados nos demuestran, por ejemplo, que el peso, en el caso del carozo, va a ser el que va a presentar mayor variabilidad y mayor poder discriminante dentro de la variedad. Eso nos ha permitido determinar que todos los clones que nosotros tenemos en una accesión son iguales. Ahora, justamente una vez que nosotros hemos determinado que todos los clones de una accesión son iguales, nosotros podemos decir de que dentro de las diferencias principales entre una accesión y otra, el peso del carozo va a ser determinante. Lo mismo ocurre con el peso del fruto, que van a ser determinantes al igual como es la forma. Lo que ya hemos mencionado al comienzo, los que van a presentar menor poder discriminante para poder distinguir una variedad y otra, obviamente el que presenta el valor más bajo es el árbol, ya que esto va muy amarrado con respecto al manejo que yo realizo en campo, así de que la discriminación entre una accesión y otra no va a ser tan determinante para poder distinguirlas. Ahora, dentro de estos estudios que nosotros hemos podido determinar, hemos comparado, por ejemplo, algunos parámetros agromorfológicos con parámetros comerciales. Dentro de lo más importante, obviamente, es el rendimiento de grasa. El rendimiento de grasa va a tener una correlación negativa con el peso del fruto. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Los frutos de menor tamaño van a ser los frutos aceiteros. Los frutos aceiteros van a presentar un peso de, por ejemplo, de 2 gramos. Las variedades que son para aceituna presentan un peso de 8 gramos. Ahora, cuando nosotros hemos hecho el análisis de rendimiento de grasa, las variedades de aceituna, las que presentaban mayor peso, eran las que presentaban menor rendimiento de grasa, siendo las aceiteras, aunque de menor tamaño, con mejor rendimiento de grasa. Este es un parámetro importante que nos permite, obviamente, confirmar un punto que nosotros ya veníamos conociendo desde la observación que se hacía en el banco de germoplasma. Otro punto importante, obviamente, como se relaciona con el peso, es el porcentaje de pulpa. Obviamente, mientras más grande es el fruto, va a presentar más pulpa y obviamente también influye en el rendimiento de grasa. Otro punto acá importante, en las que sí estamos viendo una correlación positiva, es entre el porcentaje de pulpa y los grados Brix. Justamente lo que les mencionaba, ¿no? Las variedades que son destinadas para aceituna de mesa presentan grados Brix, mayor cantidad de grados Brix que aquellas accesiones que son para aceite, y eso está relacionado justamente también con el tamaño. Obviamente, este es un punto importante y que también nos alegra mucho haber obtenido estos resultados en los cuales el índice de madurez está relacionado directamente o presenta una relación con el rendimiento de grasa. Nosotros hemos hablado mucho con los productores que para realizar una cosecha obviamente efectiva y destinada, por ejemplo, a la producción de aceite, hay que tener en cuenta mucho el índice de madurez. El índice de madurez óptimo para un rendimiento de grasa no tiene que ser mayor a 3.5, lo cual nosotros lo hemos podido evidenciar justamente con estos estudios. Lo mismo ocurre con grados Brix, y esto también es un tema muy importante que se relaciona con el índice de madurez y con el rendimiento de grasa.
Nosotros hemos llegado a la misma conclusión que han llegado otros investigadores, por ejemplo, en España y en Italia, en los cuales sí se puede determinar que los grados BRICS tienen una influencia en el índice de madurez. Obviamente, mientras más grande es el índice de madurez, mientras más elevado es, estamos hablando de un índice de madurez de 4, 5, 6, en donde la aceituna va a presentar una coloración más oscura, va a presentar mayor grados BRICS. Por tanto, para la producción de aceituna, es importante también eso. Si estábamos hablando que para la producción de aceite 3.5 era lo ideal, entonces si cosechamos en negra, en donde hablamos un índice de madurez de 5, de 6, entonces el grado de BRICS va a ser mayor. Obviamente, esto es netamente datos cuantitativos. Hay que tener en cuenta también el perfil organoléptico y el estilo de, obviamente, de aceituna que yo quiera obtener, ¿no? Si yo voy a preparar aceituna en verde, eso también tiene una influencia, ¿no? Pero lo más importante es que las conclusiones a las que nosotros estamos llegando es que estamos culminando la caracterización agromorfológica del banco de germoplasma. Los resultados obtenidos son similares a otras investigaciones en Europa y entonces nosotros podemos determinar y comparar de que estamos hablando de accesiones que no existe sinonimia, accesiones que presentan similitudes con sus pares en otros países. Así que esos resultados nos llenan obviamente de mucha alegría y todo esto nosotros lo hemos compartido justamente con los productores a través de las diferentes charlas que hemos realizado. Esos resultados nosotros lo hemos visto obviamente en números, en tablas. Ahora yo quisiera mostrarles justamente esos resultados obviamente en imágenes. En este pequeño análisis que hemos hecho de componentes, acá se puede observar que tanto el peso, por ejemplo, del carozo y el peso del fruto son los que presentan mayor influencia dentro de la evaluación agromorfológica. Eso estaba validado a través de la estadística. Y visualmente quiero que ustedes observen, en este caso nosotros tenemos variedades aceiteras. Acá, por ejemplo, vamos a tener frantoio, morayolo, pendolino, como pueden observar, pero quiero que vean la diferencia, ¿no? Miren la forma, el tamaño, el peso que van a presentar. Por tanto, visualmente, y sí es posible poder diferenciar las variedades, especialmente dentro de las variedades aceiteras. Así de que estos resultados también se pueden validar visualmente, no solamente a través de la estadística. Asimismo, si hacemos un comparativo con hoja, podemos observar que no siempre la diferenciación entre una accesión y otra va a ser fácil a través de la hoja. Va a ser un poco más complicado en excepciones puntuales, ¿no? En las cuales podemos determinar de que obviamente esa hoja pertenece a esa accesión porque presenta justamente una característica muy única esa hoja, que no es en todas. Yo puedo mencionar ahorita dos accesiones que son calamata, hojiblanca, que presentan hojas únicas, ¿no? Y su caracterización no se complica tanto. Ahora, dentro de los resultados y logros y avances que yo quiero compartir con ustedes es de qué sirve la investigación si yo no la transmito, de qué sirve la investigación si yo no la difundo. Obviamente, plataformas como este congreso nos permiten llegar a más personas, nos permiten mostrar nuestros resultados, nos permiten valorar nuestros recursos genéticos, que es sumamente importante actualmente con el cambio climático, con la presencia del fenómeno del Niño, con el futuro déficit hídrico que vamos a sufrir. La conservación y la difusión de estos recursos genéticos van a ser primordiales justamente para llegar a buenos resultados. Hay que tener en cuenta que todo pinta muy complicado para justamente el manejo de los cultivos. Por tanto, me es grato poder compartir con ustedes de que hemos llegado a más de 800 beneficiarios, a todos los presentes. Nosotros los invitamos a que nos puedan visitar, puedan ver nuestros campos, puedan ver y hacernos llegar sus preguntas. No somos la única estación, el INIA tiene más de 26 estaciones a nivel nacional. Ustedes pueden, obviamente, de acuerdo a la región en la que se ubiquen, pueden realizar visitas, pueden realizar preguntas y obviamente nosotros vamos a estar encantados de poder recibirlos y poder comunicarles todos los avances que venimos realizando. Le hago una invitación abierta a todos los estudiantes, si están interesados en el cultivo,
nosotros los podemos ayudar, los podemos asesorar. No solamente nos dedicamos al cultivo de olivo, tenemos otros cultivos. Sin embargo, el día de hoy solamente nos estamos enfocando en el cultivo de olivo. Ahora, los resultados y los logros que hemos llegado justamente con la caracterización. Si bien nosotros le acabamos de comentar de que la forma de la copa, de si era erguida o si presentaba o si era abierta, si presentaba una copa espesa, una copa clara, tiene algo de importancia, sí. Hay que tener en cuenta que el cultivo de olivo va a presentar diferentes marcos de plantación. Básicamente son 3. Va a presentar un marco tradicional, que es un cultivo de 10 por 10. Cuando hablo de 10 por 10 significa que entre planta y planta voy a tener 10 metros de distancia y voy a tener otros 10 metros, por ejemplo, entre fila y fila. Ahora, ese es un marco tradicional que obviamente no es productivo. Luego tengo un marco de plantación intensivo, en las cuales hablo de un marco de plantación de 7 por 4, en las cuales voy a tener una distancia entre planta y planta de 4 metros y entre fila y fila de 7 metros, por ejemplo. Sin embargo, nosotros hemos implementado la primera parcela experimental súper intensiva. Es la primera vez que se implementa una parcela de este tipo, que es un marco de plantación de 4.5 por 2 metros. Por ejemplo, acá pueden ver que la distancia entre esta planta y esta planta es de 2 metros y la distancia de esta planta a esta planta es de 4.5 metros. Esta es la primera parcela que está destinada para la mecanización de la cosecha de olivo. Hay que tener en cuenta que hay que ser más competitivos a nivel de los mercados internacionales. Por tanto, implementar este tipo de parcelas que nos permitan más a futuro mecanizar es de importancia. Pero no hemos escogido cualquier variedad. De acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado en el banco de germoplasma, hemos determinado en este caso que la variedad Frantoio, la variedad Serrana de Espadán, son variedades aceiteras que se pueden mecanizar. Esto logrado a través de la visualización de la forma, la densidad de la copa y el manejo del cultivo. Asimismo, al comienzo de la presentación hablamos de la importancia de conservar los recursos genéticos. Somos también de los primeros en poder implementar parcelas experimentales con olivos centenarios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de recolectar material genético de estos olivos centenarios de 200, 300 años y poder replicarlos, clonarlos mediante estaquillado para su conservación en la Estación Experimental Tacna. Este es un primer paso para poder conservar este material genético. El estaquillado nos va a poder permitir saber que contamos con un clon con las mismas características agronómicas, con las mismas características genotípicas de esa variedad, de los primeros olivos que ingresaron al país. Estas han sido tomadas justamente de los fondos Alastaya, Ocoma y Miraflores de la Estación Experimental Moquegua, los cuales ya están listos para su implementación en campo. Esos son también un poco de el orgullo que nos da y justamente el apoyo que hemos recibido para la conservación de este material genético. Por último, nosotros también venimos realizando otras investigaciones relacionadas al cultivo de olivo. En este caso hemos realizado evaluaciones sensoriales de aceite varietal y monovarietal, en las cuales hemos podido determinar que si bien los aceites monovarietales presentan ciertas características únicas, los aceites varietales presentan mayor estabilidad. Toda esta información se encuentra publicada mediante artículos científicos, los cuales han sido elaborados en nuestra estación. Asimismo, nosotros consideramos de que no solamente el cambio climático es un factor primordial y que nos va a llegar a afectar, sino que también cómo hacemos manejo de los subproductos. Lo que es la industria olivícola produce subproductos como es el alperujo, el orujo, así que nosotros hemos hecho compostaje a partir del alperujo, llegando a descomponer o a compostar en este caso hasta el 60% del material que se componía toda esta materia. Son resultados obviamente muy satisfactorios, los cuales los vamos a hacer llegar en diferentes momentos, en los cuales obviamente el manejo de estos subproductos se va a mitigar.
y evitar un efecto en el suelo, una erosión en el suelo, y puedan reingresar a la cadena productiva del olivo. Eso también es un punto importante. Por último, una de las tantas investigaciones que venimos realizando es la presencia de nemátodos en la región. Hemos tenido de prioridad poder determinar la presencia de nemátodos y su incidencia en la región de la Yarada, en Tacna, en la cual también vamos a hacer llegar en su momento a través de un artículo científico y divulgación por redes sociales, cómo se ha ido evolucionando justamente esta evaluación de la incidencia y prevalencia de nemátodos. Ahora, sin más, quisiera agradecer nuevamente la oportunidad de poder tener este espacio para compartir los resultados de las investigaciones con respecto al banco de germoplasma del olivo, y con eso estaría culminando. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Luis León, por su exponencia. Muy bien. Doctora Marlene, si tenemos algunas preguntas. Sí. Tenemos algunos interrogantes. La primera de ellas sería, señor ingeniero, ¿cuáles son las amenazas actuales que se encuentra enfrentando la diversidad genética del olivo y cómo se puede contribuir a la conservación en el banco de germoplasma? Ahora, sí hay un problema muy fuerte. Quiero hablar en general y luego quiero centrarme en el olivo. El primer problema que afrentan los cultivos o la agrodiversidad en este caso es de que, como ya se mencionó, muchos de los productores solamente se enfocan en cultivos altamente productivos y dejan de lado otros cultivos. Y empezamos hablando de los monocultivos, lo cual va a llegar a generar mucho problema porque estos monocultivos van a ser más susceptibles a plagas. Si nosotros nos centramos solamente en monocultivos y dejamos de lado otras variedades, las cuales pueden presentar resistencia a plagas, pueden presentar quizás una mejor adaptabilidad frente al cambio climático, vamos a tener un gran problema. Con respecto al olivo, el monocultivo se afecta. Cuando hablamos de que la mayor producción de olivo es en la región Tacna, estamos hablando de un 80% básicamente de toda la producción nacional, y básicamente el 98% o 90% se centra en la región de la Yarada. Ese 98-90% se compone en que un 90% casi todo es de una sola variedad de olivo, sevillana, lo cual genera muchos problemas. Con respecto al cambio climático y el fenómeno del Niño, el olivo está siendo muy golpeado con el fenómeno del Niño. Sin embargo, nosotros hemos podido observar de que existen variedades, por ejemplo, aceiteras, en este caso el frantoio, que han presentado una mejor adaptación frente al fenómeno del Niño que la variedad sevillana. Así de que es la idea para mitigar estos problemas es justamente la conservación de estos bancos de germoplasma y comunicarles de que a partir de estos bancos de germoplasma nosotros empezamos a establecer plantas madre y posteriormente empezamos a producir plantones altamente productivos para que posteriormente sean vendidos al productor. Básicamente es una cadena que nos va a permitir poder sobrellevar todos estos problemas. Gracias, ingeniero. Una última interrogante acerca de los desafíos éticos y legales que se presentan para lograr esta caracterización de recursos genéticos vegetales como el olivo. ¿Qué nos podría comentar acerca de ello, por favor? Actualmente, el INIA es el ente rector en lo que es innovación, investigación, y viene trabajando de la mano con otras entidades como SENASA, en las cuales primero comunicarles de que existe regulación si nosotros queremos ingresar una variedad, una nueva variedad a Perú relacionada al cultivo de olivo. Obviamente tenemos que pasar, como todas las personas, por un proceso de cuarentena y con todos los permisos que SENASA dicta, que esté libre de plagas, libre de virosis, libre de enfermedades. Y obviamente yo diría que el principal desafío ético que podríamos derivar es de que toda investigación se tiene que hacer con moral y se tiene que hacer cumpliendo todos los delineamientos y siendo transparente con la información. Nosotros hemos hecho público la información. El banco de germoplasma actualmente
Este año se le va a generar un código QR para que todas las personas que visiten nuestras parcelas de forma virtual puedan realizar una fotografía a los pequeños cartelitos que van a tener estas accesiones y puedan visualizar toda la información. Nosotros somos de la idea de que toda la información tiene que ser abierta, tiene que ser libre, por tanto, no hay... todo es transparente y todo es público y nos encontramos dentro de los delineamientos justamente para el ingreso de nuevas variedades. Asimismo, decir de que existe una normativa con respecto a los bancos de germoplasma, la cual ha sido recientemente publicada, en las cuales hace mención de cómo tiene que ser su manejo, cómo tiene que ser su conservación. Así que actualmente contamos con una normativa, quizás haya todavía mucho que mejorar, pero estamos con un pie siempre adelante. Muchas gracias, ingeniero, por tu aporte el día de hoy. Nos ha dado una gran visión acerca de todo lo que todavía nos falta quizás contribuir, pero es parte del camino, como usted bien ha comentado. Gracias también por haber invitado a todos los estudiantes a las diversas carreras. Creo que varios de ellos ahora se van a comunicar con usted, ¿no? Gracias por haber dado esa apertura y por poder compartir sus investigaciones. Muchas gracias. Bien, muy agradecido también, ingeniero Luis León, por su ponencia. Muy bien. Muy buenas tardes. Cerramos la grabación.